Cuando yo comencé la vida laboral, entendí que la comunicación era desconocida, que muy poquitas personas sabían qué era la comunicación en una empresa. Le decían a uno muchas veces, eso es filosofía, eso es español, ¿usted para qué quiere que lo contratemos? Entonces se fue abriendo paso la vida laboral con la parte de la comunicación. Y es muy difícil entender al principio que la gente crea en algo que de pronto viene importado, pero desde ese punto de vista fue ya más cogiendo vuelo y día a día ha ido posicionándose mucho más. La comunicación organizacional ha pasado por diferentes etapas en Medellín y en Colombia. Andrés Sampergéneco fue la primera persona que podríamos decir que en Colombia empezó a manejar el concepto, no digamos prehistoria, pero sí inicial de las relaciones públicas. Después Álvaro Mutis, un escritor colombiano ya fallecido, también empezó a trabajar porque él trabajaba en una multinacional y las multinacionales consideraban las relaciones públicas y la comunicación organizacional como algo muy importante. Entonces esas dos personas fueron generando el concepto de las relaciones públicas con la definición más sencilla que a mí me parece que puede haber, CCC, comunicación con comprensión. Las empresas hacen su labor, pero las empresas tienden a equivocarse, sea la persona, sea la filosofía de la empresa. Entonces, pues hay que hacer muy bien las cosas para que el día que la empresa se equivoque haya una opinión pública, una audiencia que esté orientada básicamente a eso. Hoy en día las facultades de comunicación en la ciudad de Medellín y en otras partes del país también han cogido un auge muy importante porque se investiga, se trabaja, se llega a lo que debe ser. En Antioquia básicamente Humberto López, Beatriz Barrera, María Victoria Mejía fueron pioneros de la comunicación organizacional. El asunto es que la comunicación ha sufrido muchas etapas porque los comunicadores a veces somos muy casuísticos. Esto empezó como ciencias de la comunicación. Esto no es una ciencia porque X más Y no es igual a Z en comunicación. Entonces después pasó a ser comunicación social, después comunicación social guión periodista, después comunicación corporativa. O sea, nos hemos preocupado mucho por el nombre, en vez de dejar el nombre como la palabra comunicación y de ahí. Un médico es médico desde Hipócrates hasta hoy. Pero nosotros nos hemos dedicado a buscarle el nombre que le cambiamos, que ya no le llamamos público, sino audiencia, que ya no es audiencia, sino tal cosa y tal otra, y se nos va el cuento en la forma y no en el fondo, que es lo que deberíamos hacer. Pero las facultades de comunicación están haciendo una labor importante, ya se creen los comunicadores, se contratan comunicadores practicantes en grandes empresas de la ciudad que consideran que es válido. Aquí hay empresas cuya gerencia se llama gerencia de comunicaciones. Hay otra empresa que se llama vicepresidencia de comunicaciones, pero no solamente las dos empresas tienen el nombre y hacen el trabajo, ¿cierto? Pasaron de ser hacedores de cosas a ser asesores en una empresa y a tener no el nombre, sino el nombre, el salario y lo que llevan a cabo. Como hay otras empresas que consideran que es, tome una asistencia, vaya y tome una foto, haga esto, no lo ven como una cuestión integral, como una verdadera comunicación, porque es que la comunicación organizacional parte de un hecho y es comunicar organizacionalmente. Toda organización necesita comunicarse a diferentes públicos. A veces en un tiempo, los 80 o los 90, se comunicaba solamente a través de los medios de información. Y si salían los medios de información, el comunicador era el mejor del mundo. O sea, se le evaluaba por el centímetro columna que saliera en un periódico. Hoy en día es muy distinto. Hoy en día hay otros públicos con los cuales hay que trabajar y no se pueden dejar por fuera los vecinos, el sindicato, los niños, que muchas veces los medios de comunicación es orientado al que me gusta o al que le gusta al jefe. La parte digital es importante. La comunicación no puede aislarse de ella y decir que eso es persona a persona, no. Todas las redes sociales, todo lo que lleva hoy la parte digital, hay que entenderla, comprenderla y la comunicación debe tomar la iniciativa y los comunicadores también con relación a eso. No podemos decir que lo haga otro, aunque no es un territorio solamente de comunicadores, pero pronto entendemos más fácil la comunicación para que le llegue a diferentes públicos. Ahí es donde tenemos que manejar el concepto del resumen, de la síntesis, de poder trabajar con un poquito de palabras y poder explicar lo que significa. Antes una crisis se demoraba 24 horas para resolverse, después 24 minutos y hoy 24 segundos.
porque hoy en día es a tal acelere las cosas y la gente cree o no cree, eso es muy difícil, todavía estamos en una etapa, digámoslo así, de ensayo-acierto, ensayo-acierto. La labor inicialmente de un comunicador era ventajosa porque como no existían departamentos de comunicaciones, uno llegaba casi que a ser un explorador y lo que hacía uno era admirado y era bien conservado y bien manejado por la gente. Así fuera una cartelera de las más simples que se hacían en esa época, la gente la veía como algo cercano porque se ponían mensajes, datos de interés, el empleado se sentía comprometido con la empresa porque ya alguien le contaba eso. Y lo que hoy es una cuestión prehistórica, una cartelera en corcho y en madera y en vidrio, y que hoy está digitalizado, en su momento fue algo que impactó, porque empezamos a ver la importancia del empleado. En las empresas se manejaba, como dije ahorita, el medio de información. Si salen los periódicos, es bueno, y al comunicador se le evaluaba por eso. Hoy en día se empezó a evaluar después al trabajador, al empleado, desde un punto de vista de que él es importante porque si él conoce, él puede comunicar bien. Si él no conoce, no va a comunicar lo que se haga. En muchas ocasiones uno llegó a asesorar, que es una función muy importante, y la asesoría conlleva 4 caminos, ¿no es cierto? El primero aceptada totalmente, el segundo rechazada totalmente, el tercero modificada o el cuarto aplazada. Entonces ahí tenemos una ventaja del comunicador, que asesora, pero hay que hacerlo, porque si no asesora, entonces se queda haciendo unas carteleras en ese momento. La idea era hacer cosas, pero también pasar a ser asesor, para poder decir dónde se comunica, a quién se le comunica y por qué se comunica. Cuando uno va con solidez en las empresas, es mucho más fácil. Cuando uno va haciendo la tarea, no, es que a mí me enseñaron en la facultad, sí, a ustedes enseñaron en la facultad, pero esta es una empresa en la cual hay que combinar la teoría y la práctica. Comunicación organizacional tiene una ventaja y es que se nutre de las otras áreas, de la redacción, ¿no es cierto?, del título, del diseño y de eso. Y en ese sentido nosotros en el SENA, cuando trabajábamos allá, se manejó el concepto de un inserto que comunicara todo lo que una entidad como el SENA, que es entidad oficial, capacitara a la gente. Teníamos un problema y era que la gente sabía que el SENA existía, que tenía cursos muy buenos, que no costaban, pero no había cómo llegar. Entonces ahí fue donde implementamos nosotros un sistema o una herramienta a través de una estrategia, lograrle llegar a la gente diciéndole, hay esto para estudiar, no tiene ningún costo y es del gobierno. Pero nos demoramos porque había que posicionar un nombre, había que ver cómo se distribuía, que le llegara a la gente como fuera, competencia con otros medios y eso lo logramos hacer. Entonces la clave fue una excelente circulación del periódico con un periódico de la ciudad de mayor circulación y a través de eso logramos llegar a la ciudad y al departamento y ya eso se fue replicando en todo el país, aunque la esencia de nosotros era solamente el departamento de Antioquia. Fue una idea existente, un periódico no lo inventamos nosotros, la circulación tampoco, pero encontramos que el cuento era haga la publicación, pero que circule como debe ser, a tiempo, porque donde no hay actualidad, entonces la gente le pierde sentido. ¿Para qué lee una información que me dice que las inscripciones fueron hasta antier y yo estoy recibiendo la publicación hoy? Ese era el punto principal. El comunicador y todo profesional debe entender que siempre debe lograr llegar e investigar y estudiar, no quedarse con lo que tiene y con lo que aprendió en la facultad y ya lo demás es. Hace 18 años, por iniciativa de Humberto López López, se creó un grupo de estudio que se llama Sala de Ceremonial y Protocolo de Medellín. Llevamos 18 años reuniéndonos, claro, han salido unas personas por asuntos de viajes, de que no pueden participar, es otra actividad la que desarrollan. Nos reunimos el tercer miércoles de cada mes en un hotel de la ciudad, durante 90 minutos trabajamos un tema de protocolo, sea precedencias, invitaciones, sea las claves de protocolo, y todos la mayoría somos comunicadores, y cada uno, cada mes, presenta un tema. De eso incluso hay el resultado de una publicación, un libro que nos editó la Universidad de Medellín, Protocolo, apuntes para su fácil comprensión. Hablamos empezando por la netiqueta, cómo negociar con otros países, porque hay algunos comunicadores que han trabajado en empresas que tienen que ver con otros países, entonces cómo negociar no es lo mismo aquí que en cualquier otra parte. Trabajamos el tema de los símbolos patrios, el tema de los obsequios, el tema de las precedencias. Fueron 9 temas analizados a lo largo de 18 años, tratamos de seleccionar lo mejor que había y aquello que le podía ser de mayor importancia a colegas de nosotros. En el gobierno de Alfonso López Miquelsen
se prohibió el uso de las relaciones públicas, el término, porque se estaba utilizando era para pagar floreros, para pagar visitas, para pagar pasajes en avión. Entonces se generó el concepto y en el sector público quedó postergado para una época muy tarde ya las relaciones públicas. O sea, se le cogió pereza porque se disfrazó. Cuando lo que yo decía ahorita, comunicación con comprensión, siempre una empresa se puede equivocar, entonces necesita siempre hacer cosas buenas y contar lo bueno para que el día que se equivoque otros se encargarán de contar lo malo que había. Ese es el propósito bueno de lo que puede ser el protocolo, las relaciones públicas desde un principio, que ya después empezó también, así como el comunicador empezó a cambiar de nombre, la profesión también. Comunicador corporativo, comunicador social, comunicador periodista. Yo pienso que el concepto es comunicación y desde ahí se desprenden todas las demás áreas. En la parte de la agremiación es muy difícil, no para los comunicadores en general. Agremiación de cualquier profesión es muy difícil porque la gente saca un poquito de tiempo, hay que pagar una mensualidad, un aporte, entonces la gente se quita, se cae, todo eso. Pero me parece que la labor que viene haciendo las asociaciones de comunicación en Medellín y en Colombia tiene sentido. Lo que pasa es que eso necesita mucha constancia. La investigación sí es un tema que desde las facultades se viene trabajando y se viene trabajando en las empresas, los comunicadores que están haciendo una labor con eso. Hay que pasar primero por las etapas del hacer, del aprender y después realmente llegar a asesorar y decir la política o la estrategia de esta institución debe ir por este lado. No por aquel lado, sino por este. Ahí es donde empieza uno a ganar espacio, porque si uno se queda haciendo cositas, también el gerente va a decir, este es muy bueno, pero para hacer cositas, y no para generar impacto, para mirar opinión pública, para decirle al jefe, metámonos en este momento, en esta actividad, vamos a asesorar a aquellos, vamos a patrocinar tales entes. Eso lo hacen muchas empresas ya, afortunadamente en Medellín, que han pasado de ser hacedores de cosas a ser asesores con gran proyección.